Vamos a hablar cuando comentamos, para hacerles la referencia, desde, por ejemplo, la presión alta hasta el estrés, podríamos decir que es el cajón desastre de todas las enfermedades crónicas que pudieran ubicarse en el intestino. Así que hoy vamos a abordar todo lo que sucede ahí en esta zona de nuestro organismo con el doctor Fernando Porras. Él es médico general, especialista en medicina funcional. Doctor, muy buenos días. Bienvenido. Días. Muchas gracias por invitarme. No, el placer es nuestro, doctor, y gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué es lo que influye de manera negativa sobre el equilibrio de nuestro intestino? Bueno, es un tema muy importante que no es conocido, porque generalmente cuando una persona o varias que tiene un familiar o un conocido tiene una enfermedad como presión alta, diabéticos o problemas de tiroides, lo menos que piensa es que pudo haber comenzado en el intestino. Sí, claro. Y básicamente hemos escuchado muchas veces de que existe la microbiota, que es esa capa delgada que forra el intestino y es una capa activa de bacterias, pueden ser normales o beneficiosas, que la ocupamos para ingerir nutrientes, vitaminas, tantas cosas que nos ayudan, pero también en nuestro contacto con el exterior, como lo sería la piel. Entonces, como hablamos de microbiota, hay microbiota del intestino, hay de piel, hay inclusive de ojo, pero en este caso el intestino, como es un órgano tan activo y tenemos tanto contacto, sí se ha visto con estudios recientes que tiene un efecto en estas enfermedades. Ok, entonces pudiéramos decir que las bacterias intestinales podrían ser la razón de una presión alta, por ejemplo. Sí, porque un tema grande que se maneja en varias especialidades es que existe inflamación crónica. Pero no es específico, inflamación crónica ¿en dónde? Entonces, en realidad, cuando hay inflamación crónica, a veces hay una presencia, y esto llamamos una disbiosis, cuando hay bacterias que son buenas, pero que las tenemos en muy bajo producción y tenemos más bacterias de las que no deberíamos tener. Entonces, a veces el cuerpo no reconoce por qué están ahí o los productos de esas bacterias a veces escapan al torrente sanguíneo y es cuando el cuerpo entra en lo que hablamos de una inflamación crónica, un ciclo vicioso de que está en alerta y eso a veces en verdad causa un problema con síntomas como presión alta. ¿Y cómo pudiéramos decirles a nuestros amigos allá en casa, digamos, de cómo reforzar esa flora intestinal para poder controlar esa presión, doctor? Siempre se habla de consumir probióticos o prebióticos, y sí, eso está bien, pero lo que intentamos, más que todo de medicina funcional, por este abordaje, es corregir lo que lo pudo haber causado. Ahora, si hablamos mucho de que la dieta de este lado del oeste, o el Western Diet, que tenemos el vecino más grande en el norte, que copiamos mucho esa mala alimentación, y eso a veces, eso es uno de los pilares que puede causar ese problema de que tengamos esa disbiosis. Y los 4 pilares son cómo comemos, cómo dormimos, si hacemos actividad física o no, y el estrés. O sea, todo esto le debería hacer la alerta, o más bien en lo que hay que prestar atención a todas las personas que están en casa con presión alta. Sí. ¿Algo más, algún tratamiento que pueda ayudar? Sí, digamos, si la persona, en medicina convencional siempre intentamos ver si hay un factor genético de fondo. Y ese sí puede ser un factor, pero estamos viendo que en la mayoría, y no es justo decir que en la mayoría es un factor genético solo, sino que es algo que a lo largo nosotros provocamos por esos 4 pilares que mencionamos, y eso hay que revisarlo detalladamente. Es muy difícil una consulta de 15 minutos llegar a todo eso. Realmente la consulta que nosotros hacemos dura como una hora y media, tratando de ver detalle de la que la persona se levanta hasta que se duerme y ver qué corregir. A veces simplemente con eso hay personas que vienen con síntomas o presión alta y solo con eso corrige sin tener que llevarlos a medicamento. Excelente. Ahora, usted mencionó la tiroides, ¿verdad? ¿Cómo realmente se relaciona? Porque es la pregunta y lo que hoy nos sorprende, el intestino con las personas que padecen de tiroides, que son muchas en nuestro país. Sí, vienen en aumento y ya cuando hablamos de tiroides, pero volviendo al tema también de la salud intestinal, el intestino sí permite que entre, que no, desde alimentos hasta todo lo que son bloquear que no hayan bacterias que entren al torrente y otros. Pero cuando existe lesión, por tener, como hablamos, ese desequilibrio intestinal y entre otros, hay un tema muy fuerte, muy grande que se llama permeabilidad intestinal. Permeabilidad quiere decir que el intestino se abre un poco, como un colador, y empiezan a entrar ya sean alimentos que no deberían de entrar, que no están bien procesados, que no están bien digeridos, o inclusive algunos productos de estas bacterias que pueden ser que entren por ese lado. Y el cuerpo actúa ante eso, crea anticuerpos y lastimosamente a veces ante esos alimentos o anticuerpos que se crean empiezan a atacar otros órganos del cuerpo y en ese existe que ataca también la tiroides. Entonces, cuando atacan la tiroides, vemos que hacemos exámenes, están alterados los anticuerpos, pero no sabemos por qué se alteraron. Entonces, a veces si corregimos, a veces una intolerancia alimenticia
o una alergia o una infección, vemos que bajan los niveles y la persona ya deja de tener síntomas de problemas de hiper o hipotiroidismo. Pero qué curioso. Entonces, ¿cómo le llegan, verdad, doctor, a ver que el problema está ahí en el intestino? Es decir, para todos los que tienen tiroides dicen, bueno, ¿y cómo hago yo para saber si tiene alguna relación con mi intestino? Es difícil. Llega alguien con problemas de tiroides y dice, bueno, la primera pregunta es, ¿qué está comiendo? ¿Y qué tiene que ver eso con la tiroides, verdad? Exacto. Pero sí, y no necesariamente la persona tiene que tener problemas de estómago. No puede decir que estoy con flatulencia, estoy con dolores, no necesariamente. Pero al hacer exámenes diagnósticos para ver cómo está la salud intestinal, sí muestra que hay un problema. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la artritis reumatoide? ¿Podría también tener un origen en la flora intestinal? Sí. Yo sé que tenemos varios especialistas, endocrinólogos, problemas con hormonales y tenemos reumatólogos para estos problemas, pero cuando tiene un origen autoinmune, y la artritis reumatoide es uno de esos, sí, porque esos pacientes que llevan años con estas enfermedades toman medicamentos como prednisolona, que son antiinflamatorios, que también tienen efectos secundarios. Y ya que ha tenido pacientes de esta índole, saben que a pesar de estar con este tratamiento, vienen con caídas agudas de inflamación. Entonces es importante ver de dónde vienen y si tienen un factor autoinmune causado por un problema que inició a nivel del intestino, corrige mejor o se maneja mejor la enfermedad. Yo sigo y vuelvo a preguntarle lo mismo que le pregunté con respecto a la tiroides, porque entonces, ¿cómo verdaderamente sabemos? Es decir, si estamos con artritis, si estamos con presión alta, si estamos con diabetes, ¿cómo le llegamos a saber, doctor, que puedo trabajar el intestino, la flora, para poder corregir o disminuir ese padecimiento? Sí, es difícil. Por dicha, aquí en el país sí hacemos exámenes de ese tipo que son muy específicos. Hay unos que tienen que ser tomados acá y enviados a Estados Unidos. El examen de ese es más complicado que existe, ¿verdad? Más decirle a un paciente que tiene que venir a tomarse una muestra a tal hora, tal día y después mandarlo rápidamente por correo. Pero es posible, porque estos exámenes son muy específicos, permiten saber ya con nombre y apellido dónde está el problema y de esa forma poder corregirlo. Y no siempre es con medicamento. A veces tratando de esas 4 cosas que mencionamos, son hábitos, sí. Y a veces la persona con 1 hora y media de tiene que llenar un formulario, esto es posible, como unas 16 páginas para hacer detalladamente cómo está todo, pero con solo hábitos mejora. Bien, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un intestino enfermo? ¿Podría tener influencia en la aparición, por ejemplo, de una diabetes en un paciente? Sí, también estamos muy acostumbrados de un chequeo general. Vemos una persona que tiene antecedentes familiares diabéticos, viene con un poco de sobrepeso, el examen de azúcar o triglicéridos pueden estar alterados, pero volviendo también al tema de que si tiene un problema de inflamación crónica por algún alimento o algo que estaba consumiendo, ese es el signo que uno hay que poner atención primero. Si esa inflamación crónica tiene algún tipo de repercusión hormonal, entonces las hormonas, en vez de estar midiendo niveles de azúcar, pero las hormonas como insulina y entre otras, que sí se empiezan a mostrar que tienen algún tipo de ciclo vicioso, esa sí en realidad es la que hay que corregir para que un paciente o maneje mejor su diabetes o no llegue inclusive a revertir esa enfermedad. Conociendo todo esto que usted nos está diciendo, doctor, ¿cómo podríamos entonces nosotros revisar la salud de nuestros intestinos, independientemente ya padezcamos de algo o no? Sí. Una es siempre poner atención a lo que uno ha estado consumiendo siempre y ver cómo se siente. Generalmente cuando uno historia a un paciente y le empieza a preguntar, ¿ha tenido estas molestias u otras? La mayoría dicen no, pero ya en detalle dice, bueno, pero no ha sentido un poquito, es que ya me he acostumbrado, entonces es diferente que una persona se haya acostumbrado a algo a que diga no debería ser así. Entonces sí hay que preguntar qué come, cómo se siente cuando come, cómo da del cuerpo, cuando va, cuántas veces al día, qué ha dejado que comer, qué come, y eso es una de las cosas que ayuda y sí hay que complementarlo con un examen de laboratorio si es posible. Ahora, ¿en qué consistiría, por ejemplo, un tratamiento para devolverle la salud o para que los intestinos estén óptimos, si pudiéramos decirlo de alguna manera? Este sí es más difícil. En mi caso, yo siempre trabajo un diagnóstico más y tratamiento más personalizado. Sí, claro. Como no todos somos iguales, hay personas y hay pacientes que se benefician de tener un ayuno intermitente. Eso les da una gran diferencia para corregir unos problemas hormonales. A otros pacientes que se benefician de una dieta paleo o una dieta keto. Yo sé que están de moda. Están de moda como para bajar de peso, pero en realidad como nosotros la tratamos es indicarlas temporalmente solo para tratar una condición. Ya cuando se trata del problema de fondo, podemos volver a comer un poquito más variado. Ninguna dieta que restringe algo del todo
no es efectiva porque no es permanente. A menos que la persona diga, no, yo quiero estar así toda la vida, está bien. Pero generalmente lo indicado es comer un poco de todo e intentar corregir momentáneamente con algo y luego empezar a tratar ya sea con prebióticos o probióticos temporalmente y después ya cuando tiene los hábitos establecidos, la persona ella sola sabe cómo cuidarse. Ojalá de aquí hasta la vida. Ya conoce su cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con los enemas? Que hay gente que todavía utiliza enemas, ¿verdad? ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor? No, ese sí es literalmente como poner una manguera y lavar todo. Sí, exactamente. Manguerear el intestino. Sí, y yo sé que ese es, uno pensaría que eso es lo lógico de hacer. Sí, para, lo dejo ¿verdad? limpiecito, diría uno. Y no, porque esa capa tan delicada que tenemos, que es la microbiota, sufre mucho. No solamente con antibióticos, pero con enemas. Entonces, hay una mejor forma de los alimentos que comemos, si ocupamos alimentos más fermentables o no, depende de la persona. Y en realidad lo que ayuda más que todo es pre o probióticos, no solamente como suplementos, pero ojalá conseguirlo de alimentos más orgánicos si es posible. Eso le iba a preguntar, ¿los suplementos los podemos tomar a base de probióticos o tendríamos que buscar alimentos, ciertos alimentos? Un poco de ambas, porque si la persona está muy deficiente, muy desbalanceada, es mejor comenzar con algunos suplementos para corregir temporalmente algo. Para que sea más poderoso, para digamos. que sea más fuerte y ayude. Y luego con el tiempo ir metiendo un poco la dieta y el hábito y ya cuando corrige solamente debería ser con la dieta y el hábito, debería mejorar, porque yo sé que tenemos tal vez el conocimiento de que probióticos yo los como y ahí se establecen todas esas bacterias naturales, pero no es así. Ellos pasan transitoriamente, ayudan a lo que ya tenemos, pero igual no se van a quedar ahí permanentemente. Entonces nosotros tenemos que jugárnosla con nuestras bacterias que tenemos ya nosotros adentro y con ojalá de alimentos de la dieta, prebióticos, eso alimentarlos para que crezcan y estén con buena cantidad. Excelente. Doctor, bueno, hoy abrió otra perspectiva de nuestro intestino y le agradecemos por eso y de la importancia también de cuidarlo y de alimentarnos adecuadamente. ¿Cuáles fueron las 4 cosas? Alimentarnos, alimentación, ejercicio, dormir, no importa, y el estrés. Y el estrés, erradicarlo hasta donde podamos. Donde se pueda. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer, que pase un feliz día, doctor. Gracias. Bien, nosotros continuamos. Ítalo, ¿qué nos tenés?